Qué forma de empezar, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mr. Reulus y les doy la bienvenida a este club de lectura aún sin nombre. Vamos a poner mientras tanto a Chase. Pero nada, va a ser un momentito de charla. Un momentito donde termino de acomodar todo porque nada, lo pensé anoche. Bueno, lo vengo pensando hace rato. Hacer lo que hace rato que tenía ganas de hacer y no me animaba. No me animaba, me da, no sé si es miedo la palabra, porque saben que el miedo no es muy común en mí, pero sí es un poquito de ansiedad, de nerviosismo, indecisión, sobre todo no sabía qué libro leer. Quería leer muchos libros, quiero leer muchos libros, quiero... Voy a dejar un poquito la música. Quiero leer muchos libros, quiero hacer tantas cosas y a la vez no me da el tiempo porque tengo 3 trabajos. No porque dependa así o así económicamente de esos trabajos. Con uno estoy bien, pero nada, siempre fui como... Me inculcaron cultura del trabajo, mi amor. Me inculcaron cultura del trabajo desde muy chico y empecé a trabajar de una cosa que me vino bien, no requiere tantas horas y dije, bueno, vamos a poner otra cosa. Y puse un negocio y después salió para bien la cuestión del arbitraje, lo cual es prácticamente de noche, lo cual explica estas ojeras. Pero volviendo, me estoy yendo por las ramas y es que siempre quise hacer esto de audiolibros, siempre quise hacer esto de... Pará, estoy hablando con la gente. Respetá. Nariz. A ver, para mamá. Sí. Un toquecito para atrás. Espacio personal. Respetemos el espacio personal de la gente. Muy bien. Siempre quise hacer esta cuestión de leer libros. De hecho, uno de los posibles candidatos a este primer club de lectura, digamos, era Viaje al Oeste. Aprovechando el hype que está viendo por la cuestión de Black Myth. ¿Sí, Black Myth? Black Myth Wukong. Pero dije, no, la gente no le va a interesar porque la gente está muy hypeada con el juego. El libro es absurdamente largo. El libro estuve buscándolo y tiene unas 2500 páginas aproximadamente. Redondeando para arriba. Saya, mi amor. Mi amor, acostate. Vamos a fiquita. Vamos a fiquita. Echate. Echate y yo te rasco la pancha. Echate y yo te rasco la pancha. Esperen que... Saya. En serio, mi amor. Yo te adoro. Vos sabés que yo te adoro. Pero, ¿sabes qué? No me gusta cuando te pones empezada. Querés estar encima mío. Esperen que voy a mutear esto. El Discord. Silenciar servidor durante 3 horas. No va a ser mucho. Por eso quiero hacer esto lo más rápido posible. Esta introducción lo más rápida posible. Porque cuento con tiempo limitado. Pues si no trabajo a la mañana, pero si trabajo a la tarde. Pero bueno, muchachada, vamos a comenzar. Denme un momento que configuro estas cuestiones. Voy a poner algo abajo mío, si sí, estoy cerrando mis genitales. Abrimos una nueva pestaña. Puede estar un JPG como toda. Esto viene en JPG bien, carajo. Escritorio. No tengo ganas de buscar imágenes en la vastedad del universo. Podcast, Tuki. Imagen. Tapa, libro. Examinar. Escritorio.
nombre libro, nombre y autor. Ponemos la fuente. Estaba pensando si lo subía también a Spotify. No tengo perfil de artista. ¿Qué onda, Shiku? Bienvenido, todo tranqui. Acá terminando de configurar toda la cuestión de la lectura mientras escuchamos H.I. Hilton. ¿Vos qué onda? Todo tranqui, buen día ante todo. Lo dejo de fondo del stream mientras hago otras cosas. Se súper agradece, compa. Sí, está perfecto. Está de pana el mix ese de fondo igual. Igual voy a poner, no sé si dejar esto, porque nada, hay una voz. No sé qué tanto puede llegar a complicar. Quizá por un momento lo dejo. Voy a bajar un poquito igual. Voy a dejar ahí que sea un cuarto de todo el sonido. Pero bueno, vamos a arrancar. Como bien dije en su momento, vamos a... La perra atrás. Vamos a leer Jurassic Park de Michael Crichton. Si no me equivoco, vamos a googlearlo. No estoy seguro ni siquiera de qué año es el libro. Es del 90 exactos. Es del año 1990 y fue adaptado al cine en 1993 por Steven Spielberg. Pero bueno, ahora sí, volvemos. Eso fue mi perro. Así acá tengo. Es un libro, Revo. Tiene toda la información sin que la tengas que buscar. Introducción. El incidente InGen. El final del siglo XX fue testigo de una fiebre del oro, científica de asombrosas proporciones. La urgencia precipitada y frenética por comercializar ingeniería genética. Esta empresa avanzó con tanta rapidez, con tanto dinero, con tan pocos comentarios externos, que apenas si se llegan a comprender sus dimensiones y consecuencias. La biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana. Para fines de esta década, habrá dejado muy atrás la energía atómica y los ordenadores en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Como lo expresó un observador, la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana. Nuestros servicios médicos, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestras diversiones, nuestro cuerpo mismo. Nada volverá a ser igual. Literalmente va a cambiar la faz del planeta. Pero la revolución biotecnológica difiere de las transformaciones científicas anteriores en tres aspectos importantes. Primero, está muy difundida. Norteamérica entró en la era atómica a través del trabajo de una sola institución investigadora en Los Álamos. Entró en la era de los ordenadores a través de los esfuerzos de alrededor de una docena de compañías. Pero hoy, las investigaciones biotecnológicas se llevan a cabo en más de 2000 laboratorios solo en Norteamérica. 500 compañías de gran importancia gastan 5.000 millones anuales en esta tecnología. Segundo, muchas de las investigaciones son irreflexivas o frívolas. Los esfuerzos por producir truchas más pálidas para que sean más visibles en el río, árboles cuadrados para que sea más fáciles cortarlos en tablones, células aromáticas inyectables para que una persona tenga siempre el olor de su perfume favorito, pueden parecer una broma, pero no lo son. En verdad, el hecho de que se pueda aplicar la biotecnología a las industrias tradicionalmente sujetas a los vaivenes de la moda, como la de los cosméticos o el tiempo libre, hace que crezca la preocupación por el uso caprichoso de esta poderosa
nueva tecnología. Tercero, no hay control sobre las investigaciones. Nadie les supervisa. No hay legislación federal que las regule. No hay una política estatal coherente ni en Norteamérica ni en parte alguna del mundo. Y dado que los productos de la biotecnología van desde medicinas hasta nieve artificial, pasando por cultivos mejorados, resulta difícil instrumentar una política inteligente. Pero más perturbador es el hecho de que no se encuentren voces de alerta entre los científicos mismos. Resulta notable que casi todos los que se dedican a la investigación genética también comercian con la biotecnología. No hay observadores imparciales. Todos tienen intereses en juego. La comercialización de la biología molecular es el acontecimiento ético más pasmoso desde la historia de la ciencia. Y tuvo lugar con una velocidad desconcertante. En el transcurso de los 400 años que han transcurrido desde Galileo, la ciencia siempre avanzó en forma de investigación libre y abierta del funcionamiento de la naturaleza. Los científicos siempre pasaron por alto las fronteras de las naciones, manteniéndose por encima de las preocupaciones transitorias de la política e incluso de las guerras. Los científicos siempre se rebelaron contra la imposición del secreto sobre las investigaciones y hasta fruncieron el ceño ante la idea de patentar sus descubrimientos, al considerarse a sí mismos trabajadores para el beneficio de toda la humanidad. Y durante muchas generaciones, los descubrimientos de los científicos gozaron, por cierto, de la cualidad de ser peculiarmente desinteresados. Cuando en 1953, dos jóvenes de Gran Bretaña, Jane Watson y Francis Crick, descifraron la estructura del ADN, se aclamó su trabajo como un triunfo del espíritu humano, de la búsqueda multisecular para entender el universo de manera científica. Se esperaba confiadamente que el descubrimiento de Watson y Crick se brindara desinteresadamente para el beneficio mayor de la humanidad. Sin embargo, eso no ocurrió. Un momentito. Ahí está. Sin embargo, esto no ocurrió. 30 años más tarde, casi todos los colegas científicos de Watson y Crick estaban dedicados a otra clase completamente diferente de proyecto. Las investigaciones sobre genética molecular se habían convertido en una vasta empresa comercial que entrañaba muchos miles de millones de dólares. Y los orígenes de esta empresa no se puede localizar no en 1953, sino en abril de 1976. Esa fue la fecha en la que se celebró una ahora famosa reunión en la que Robert Swanson, capitalista de empresas de riesgo, se acercó a Herbert Boyer, bioquímico de la Universidad de California. Los hombres acordaron fundar una compañía comercial para explotar las técnicas de fusión de genes desarrolladas por Boyer. La nueva compañía que constituyeron, Genentech, pronto se convirtió en las más grandes de las empresas pioneras de ingeniería genética y la de mayor éxito. De repente, pareció como si todo el mundo quisiera volverse rico. Compañías nuevas anunciaban con frecuencia casi semanal, y los científicos salían en tropel para explorar las investigaciones genéticas. Para 1986, por lo menos 362 científicos, incluidos 64 pertenecientes a la Academia Nacional de Ciencias, figuraban en las juntas de asesoramiento de las empresas dedicadas a la biotecnología. La cantidad de los que gozaban de participación en acciones o que estaban a cargo de oficinas consultoras eran varias veces mayor. Es necesario hacer hincapié en cuán importante era realmente este cambio de actitud. En el pasado, los científicos dedicados a la investigación pura adoptaban un punto de vista snob en cuanto a la aplicación comercial y consideraban la búsqueda del dinero carente de interés en el aspecto intelectual y solo apta para tenderos. Y realizar investigaciones para la industria, aún en prestigiosos laboratorios de la Bell,
o de IBM, era nada más para aquellos científicos que no habían podido conseguir el nombramiento como profesores en una universidad. De esta manera, la actitud de los científicos que hacían investigación pura era fundamentalmente crítica ante el trabajo de los colegas que hacían investigación aplicada y ante la industria en general. Su prolongado antagonismo mantuvo a los científicos universitarios libres de lazos contaminantes con la industria, y cada vez que surgía el debate sobre cuestiones tecnológicas, se contaba con científicos imparciales que discutían los temas al más alto nivel. Pero eso ya no es verdad. Hay muy pocos biólogos moleculares y muy pocas instituciones de investigación que estén exentos de vínculos comerciales. Los días de antaño acabaron. Las investigaciones genéticas prosiguen, y con un ritmo más furibundo que nunca, pero en secreto, con prisa y para obtener lucro. Ese es mi teléfono, perdón. En este clima comercial, probablemente resulta inevitable que haya surgido una compañía tan ambiciosa como International Genetic Technologies Inc. de Palo Alto. Asimismo, tampoco sorprende que la crisis genética que desencadenó no se haya denunciado. Después de todo, las investigaciones de la InGen se llevaron a cabo en secreto. El incidente real tuvo en las regiones más remotas de América Central. Menos de 20 personas estuvieron allí para atestiguarlo, y de ellas sobrevivió nada más un puñado. Incluso al final, cuando International Genetic Technologies presentó solicitud de protección, según el capítulo 11 del Tribunal Superior de San Francisco, el 5 de octubre de 1989, las actuaciones atrajeron poca atención a la prensa. Parecía lo tan común. InGen era la tercera pequeña compañía norteamericana dedicada a la bioingeniería que fracasaba ese año, y la séptima desde 1986. Pocos documentos del juicio se dieron a la publicidad, ya que los acreedores eran consorcios, inversores japoneses como Hamaguri y Densaka, compañías que tradicionalmente rehuyen a la publicidad. Para evitar una innecesaria divulgación, Daniel Ross de Cowan, Swan & Ross, asesoría judicial de InGen, también representaba a los inversores japoneses, y la petición bastante insólita del vicecónsul de Costa Rica se oyó a puerta cerrada. Por eso, no puede sorprender que, en el espacio de un mes, los problemas de InGen se resolvieran callada y amistosamente. Las partes que intervinieron en este acuerdo, comprendida la distinguida Junta Científica de Asesores, celebraron un convenio de no divulgación de los hechos, y ninguno va a hablar de lo sucedido. Pero muchas de las principales figuras del incidente InGen no eran signatarias de convenio y estaban dispuestas a discutir los notables sucesos que desembocaron en esos 3 días a finales de agosto de 1989, en una isla remota situada frente a la costa oeste de Costa Rica. Pero ojalá agüita. Prólogo. Prólogo. La mordedura del Raptor. La lluvia tropical caía formando grandes láminas que mojaban hasta el tuétano. Martillaban sobre el techo acanalado del edificio de la clínica y bajaban con un rugido por los canalones, esparciéndose por el suelo como un torrente. Roberta Caster suspiró y miró con fijeza por la ventana. Desde la clínica
apenas si se podía ver la playa, o el océano que se extendía más allá, envueltos en una niebla baja. No era eso lo que había esperado cuando llegó a la aldea pesquera de Bahía Añasco, en la costa oeste de Costa Rica, para pasar 2 meses como médica visitadora. Bobby Carter había esperado el sol y el reposo después de 2 agotadores años de residencia en el departamento de urgencias de Michael Reese, Chicago. Llevaban 3 semanas en Bahía Añasco y había llovido todos los días. Todo lo demás estaba bien. Le gustaban el aislamiento de Bahía Añasco y la cordialidad de su gente. Costa Rica tenía uno de los 20 mejores servicios médicos del mundo, y aún en esa remota aldea costera, la clínica estaba bien mantenida y ampliamente abastecida. Su auxiliar médico, Manuel Aragón, era inteligente y estaba bien preparado. Bobby podía practicar la medicina a un nivel igual al de Chicago, pero la lluvia, la constante, interminable lluvia. Al otro lado del consultorio, Manuel levantó la cabeza. «Escuche», dijo. «Créeme, lo oigo», repuso Bobby. «No, escuche». Y entonces lo oyó. Otro sonido mezclado con la lluvia. Un rugido sordo que aumentaba y surgía hasta que se oyó con claridad. El rítmico golpeteo de un helicóptero. Bobby pensó, no pueden estar volando con un clima así. Pero el sonido aumentaba de modo continuo. Y entonces el helicóptero irrumpió, volando, bajo a través de la niebla del océano, y rugió en lo alto. Describió un círculo y volvió. Bobby vio el helicóptero oscilar hacia atrás sobre el agua, cerca de las barcas pesqueras, para después avanzar lentamente de costado hacia el destartalado muelle de madera y otra vez volver hacia la playa. Estaba buscando un sitio para aterrizar. Era un Sikorsky panzudo, con una banda azul en el costado, interrumpida por las palabras Engine Construction. Ese era el nombre de la compañía constructora que estaba erigiendo un nuevo centro de recreo en una de las islas de mar adentro. Se decía que el centro era espectacular y muy complicado. A muchos de los lugareños se les había empleado en la construcción, que estaba en marcha desde hacía más de 2 años. Bobby se lo podía imaginar. Una de esas inmensas zonas de recreo norteamericanas con piscinas y campos de tenis, donde los huéspedes podían jugar y ver su daiquiri sin tener contacto alguno con la vida verdadera del país. Bobby se preguntaba, ¿qué tan urgente era en esa isla para que el helicóptero volara con ese tiempo? A través del parabrisas, vio al piloto lanzar un suspiro de alivio cuando el helicóptero se asentó en la húmeda arena de la playa. Hombres uniformados salieron de un salto y abrieron de golpe la gran puerta lateral. Bobby oyó gritos frenéticos en español y Manuel le dio un leve codazo. Estaban solicitando un médico. 2 tripulantes negros transportaban un cuerpo laxo hacia Bobby, mientras un hombre blanco ladraba órdenes. El hombre blanco llevaba un impermeable amarillo. Su cabello rojo surgía alrededor del borde de su gorra de jugador de béisbol de los Mets. «¿Hay un médico aquí?», le vociferó Bobby, gritando sobre la lluvia, mientras la médica subía a la carretera. «Soy la doctora Carter», contestó ella. La lluvia caía en forma de pesadas gotas que golpeaban sobre la cabeza y los hombros de la médica. El hombre pelirrojo la murió frunciendo el entrecejo. La joven llevaba vaqueros recortados, un chaleco que dejaba al descubierto su abdomen y tenía un estetoscopio con la campana de auscultación ya oxidada por el aire salado. «Ed Regis. Tenemos un hombre muy enfermo, doctora». «Entonces es mejor que lo lleven a San José». San José era la capital, a tan solo 20 minutos de distancia por el hombre. «Lo haríamos, pero no podemos pasar por sobre las montañas con este clima. Tiene usted que atenderle aquí». Bobby trotaba junto al hombre herido. Era un chico de no más de 18 años. Al levantarle la camisa empapada en sangre,
le vio un gran desgarrón cortante a lo largo del hombro y otro en la pierna. ¿Qué le pasó? Accidente de construcción, gritó Ed. Se cayó y una de las excavadoras le pasó por encima. El chico estaba pálido, con escalofríos, inconsciente. Manuel estaba de pie junto a la puerta verde brillante de la clínica, agitando las manos. Los hombres llevaron el cuerpo al interior y lo colocaron sobre la mesa que había en el centro de la habitación. Manuel inició la colocación de una sonda intravenosa y Bobby dirigió la lámpara sobre el muchacho, inclinándose para examinar las heridas. De inmediato pudo ver que no tenía un buen aspecto. Era casi seguro que moriría. Una gran laceración se extendía desde el hombro, bajando por el torso. En el borde de la herida, la carne estaba hecha a pedazos. En el centro, el hombro estaba dislocado y los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo cortaba profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral que estaba debajo. Parecía que la pierna del muchacho hubiera sido desgarrada. «Cuénteme cómo fue», pidió Bobby. «No lo vi», replicó Ed. «Dicen que la excavadora la arrastró». «Es como si lo hubiera destrozado un animal», comentó Bobby Carter, sondeando la herida, como la mayoría de los médicos de las salas de primeros auxilios. Bobby podía recordar con gran detalle los pacientes que había visto, incluso a los de hacía años. Había visto 2 ataques con desgarramiento. Uno correspondía a un niño de 2 años, atacado por un perro Rottweiler. El otro, a un empleado de circo borracho, víctima de un desafortunado encuentro con un tigre de Bengala. Ambas heridas eran similares. El ataque de un animal tenía un aspecto característico. «¿Despedazado por un animal?», dijo Ed. No. Fue una excavadora, créame. Él se lamía los labios mientras hablaba. Estaba inquieto, comportándose como si hubiera hecho algo malo. Bobby se preguntaba ¿por qué? Si estaban empleando obreros locales, inexpertos para la construcción del centro de recreo, debían tener muchos accidentes. Manuel preguntó ¿quiere un lavabo? Sí, contestó Bobby. Después de que le hagas un torniquete. Se inclinó todavía más, sondeando la herida con las yemas de los dedos. Si una excavadora le hubiera pasado por encima, habría tierra profundamente introducida en la herida. Pero no había tierra, solo una espuma resbaladiza, viscosa. Y la herida tenía un olor extraño, una especie de hedor a podrido, un olor a muerte y putrefacción. Bobby nunca había olido algo así antes. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió? 1 hora. Una vez más, advirtió la atención de Ed Regis. Una vez más se preguntó el porqué. Era un tipo de hombre ansioso y no tenía la apariencia de ser capataz de construcción. Más bien parecía un directivo. Resulta evidente que estaba fuera de su ambiente. Bobby Carter volvió a las heridas. Por alguna razón, no creía estar viendo traumatismos de origen mecánico. Sencillamente no tenía el aspecto correcto. No había contaminación con tierra en el lugar de la lesión. Tampoco el componente indicador de una lesión por aplastamiento. Los traumatismos mecánicos de cualquier clase, un accidente de automóvil, un accidente laboral, casi siempre presentaban algún componente de aplastamiento. Pero aquí no lo había. En vez de eso, la piel del joven estaba desgarrada, arrancada en jirones, en sentido transversal del hombro y también del muslo. Realmente, parecía el destrozo producido por un animal, pero por otro lado, la mayor parte del cuerpo carecía de marcas, lo que era inusitado en el ataque de un animal. Bobby volvió a examinar la cabeza, los brazos, las manos. Las manos. Sintió escalofríos cuando miró las manos del chico. Había pequeños cortes en ambas palmas y magulladuras en las muñecas y antebrazos. Bobby había trabajado tiempo suficiente en Chicago para saber lo que significaban.
Muy bien, dijo. Espere fuera. ¿Por qué? Preguntó Ed alarmado. No le gustaba. ¿Quiere que lo ayude o no? Repuso ella. Y le sacó por la puerta empujándole y se la cerró en la cara. Bobby no sabía lo que pasaba, pero no le gustaba. Manuel vaciló. ¿Sigo lavando? Sí, le contestó Bobby, y tendió la mano en pos de su pequeño Olympus para tomas instantáneas. Sacó varias fotos de la herida, desplazando la lámpara para obtener una vista mucho mejor. Realmente parecen mordeduras, pensó. En ese momento, el muchacho lanzó un quejido, y Bobby puso la cámara a un lado y se inclinó hacia él. Los labios del herido se movían. La lengua estaba seca. Raptor, dijo. Los Raptor. Ante esas palabras, Manuel quedó paralizado y dio un paso atrás espantado. ¿Qué significa lo que dijo? Preguntó Bobby. Manuel negó con la cabeza. No lo sé, doctora. Los Raptors. No es español. ¿No? A ella le parecía español. Entonces, por favor, seguí lavando. No, doctora. Mal olor. Y se santiguó. Santiguó es persignarse, digamos. Bobby volvió a mirar la espuma viscosa, que como una veta se extendía sobre la herida. La tocó, frotándola entre los dedos. Casi parecía saliva. Los labios del muchacho se movieron. Raptor, susurró. Con un tono asustado, Manuel dijo: le mordió. ¿Qué le mordió? Un raptor. ¿Qué es un raptor? Significa jupia. Bobby frunció el entrecejo. Los costarricenses no eran muy supersticiosos, pero ella había oído ya antes que en la aldea se hablaban de las jupias. Se decía que eran espectros nocturnos, vampiros sin cara que secuestraban a los niños pequeños. Según la creencia, las jupias antaño habían vivido en las montañas de Costa Rica, pero ahora habitaban las islas de mar adentro. Manuel retrocedía, murmurando y santificándose. Este olor no es normal, es la jupia. Bobby estaba a punto de ordenarle que regresara al trabajo, cuando el joven herido abrió los ojos y se sentó, con la espalda enhiesta sobre la mesa. Manuel lanzó un alarido de terror. El muchacho herido gimió y volvió la cabeza, mirando de derecha a izquierda, con ojos desorbitados. Y en ese momento, vomitó sangre en forma explosiva. Inmediatamente empezó a convulsionarse. Su cuerpo vibraba, y Bobby tendió las manos para agarrarle, pero el enfermo, debido a las convulsiones, cayó de la mesa al suelo de hormigón. Volvió a vomitar. Había sangre por todas partes. Ed abrió la puerta, diciendo: ¿qué demonios está pasando? Y cuando vio la sangre, giró sobre sus talones con la mano en la boca. Bobby trataba de coger un palo para introducirlo en las mandíbulas apretadas del muchacho, pero mientras lo hacía, sabía que no había esperanza. Con una última sacudida espasmódica, el muchacho se relajó y quedó inmóvil. Bobby se inclinó para practicarle la respiración boca a boca, pero Manuel la aferró por el hombro con furia y tirándola hacia atrás. ¡No! ¡La jupia se va a meter en usted! Manuel, por el amor de Dios, ¡no! La miraba fijamente y con intensidad. No, usted no entiende estas cosas. Bobby miró el cuerpo caído en el suelo y se dio cuenta que no importaba, de que no había posibilidad de resucitarlo. Manuel llamó a los hombres que entraron en la habitación y se llevaron el cuerpo. Apareció Ed, secándose la boca con el dorso de la mano, diciendo entre dientes: estoy seguro de que usted hizo todo lo que pudo. Y después, Bobby observó cómo los hombres se llevaban el cuerpo de vuelta al helicóptero y cómo la máquina partía atronadoramente hacia el cielo. Es mejor, dijo Manuel. Bobby estaba
pensando en las manos del muchacho, cubiertas de cortes y magulladuras, siguiendo el patrón característico de las lesiones defensivas. Estaba completamente segura de que su muerte no se debía a un accidente de construcción. Había sido atacado y alzó las manos para protegerse de su atacante. ¿Dónde está esa isla de la que vinieron?, preguntó. En el océano, quizás a 180 o 200 kilómetros mar adentro. Bastante lejos para un centro de recreo, comentó Bobby. Manuel observaba el helicóptero. Espero que no vuelvan jamás. Bueno, pensó Bobby, por lo menos pude tomar fotos. Pero cuando miró hacia la mesa, vio que su cámara había desaparecido. La lluvia paró, finalmente, avanzada la noche. Sola, en su dormitorio, detrás de la clínica, Bobby hojeaba su gastado diccionario de tapa blanda. El muchacho había dicho Raptor, y a pesar de las protestas de Manuel, Bobby sospechaba que era una palabra en español. Y en efecto, la encontró en su diccionario. Significaba violador o secuestrador. Esto le dio una pauta. El sentido de la palabra estaba sospechosamente próximo al significado de jupía. Por supuesto, Bobby no creía en la superstición, y ningún fantasma había cortado esas manos. ¿Qué era lo que el muchacho había querido decir? Provenientes de la habitación contigua, oyó quejidos. Una de las mujeres de la aldea estaba en la primera etapa del esfuerzo de parto, y Elena Morales, la partera local, la estaba atendiendo. Bobby entró en la sala de la clínica y le hizo un gesto para que saliera un momento. ¿Elena? ¿Sí, doctora? ¿Sabe lo que es un raptor? Elena tenía el cabello cano y 60 años de edad. Era una mujer fuerte que daba la impresión de ser práctica, de no perder tiempo con tonterías. En la noche, bajo las estrellas, frunció el entrecejo y le preguntó: ¿Raptor? Sí. ¿Conoce esa palabra? Sí, asintió con la cabeza. Significa persona que viene durante la noche y se lleva a un niño. ¿Secuestrador de niños? Sí. ¿Una jupiá? Todo su porte se alteró. No pronuncie esa palabra, doctora. ¿Por qué no? No hable de la jupiá ahora, insistiendo con firmeza, señalando con la cabeza en dirección a los quejidos de la parturienta. No es aconsejable pronunciar esa palabra ahora. ¿Pero un raptor muerde y corta a sus víctimas? ¿Morder y cortar?, preguntó Elena perpleja. No, doctora, nada de eso. Un raptor es un hombre que se lleva a un bebé recién nacido. Parecía irritada por la conversación, impaciente por ponerle en fin. Empezó a volver a la clínica. La llamaré cuando la mujer esté lista, doctora. Creo que una hora más, quizá 2. Bobby miró las estrellas y escuchó el pacífico sonido de las olas lamiendo la playa. En la oscuridad, vio la sombra de las barcas pesqueras ancladas mar adentro. Toda la escena era tan tranquila, tan normal, que se sintió como una tonta por estar hablando de vampiros y bebés secuestrados. Volvió a su habitación recordando una vez más que Manuel había insistido en generar una palabra en español. Por simple curiosidad, miró en su pequeño diccionario de inglés y, por sorpresa, también encontró ahí la palabra raptor, derivado del raptor, saqueador, francés de raptus, ave de rapiña. Primera iteración. En los primeros dibujos de la curva fractal habrá pocos indicios que permitan conocer la estructura matemática subyacente. Ian Malcolm. Casi el paraíso. Mike Bowman silbaba jubilosamente mientras conducía el Land Rover a través de la Reserva Biológica de Cabo Blanco, en la costa occidental de Costa Rica. Era una hermosa mañana de julio y la carretera que se abría ante él era espectacular. Adhería al borde de un acantilado, dominaba la jungla y el Pacífico azul. Según los libros guía del viajero, Cabo Blanco era una zona silvestre, no tocada por el hombre, casi un paraíso. Verla ahora
hizo que Bowman sintiera que las vacaciones volvían a ser lo que debían ser. Bowman, agente de bienes raíces, de 36 años de edad, proveniente de Dallas, había llegado a Costa Rica con su esposa y su hija para pasar 2 semanas de vacaciones. En realidad, el viaje había sido idea de su esposa durante semanas. Ellen le había llenado los oídos con los maravillosos parques nacionales de Costa Rica, y cuán bueno sería que Tina los pudiera ver. Entonces, cuando llegaron, resultó que Ellen tenía cita para ver a un cirujano plástico en San José. Esa fue la primera información que Mike Bowman tuvo de la excelente y barata cirugía plástica asequible en Costa Rica y de todas las lujosas clínicas privadas en San José. Naturalmente, tuvieron una tremenda pelea. Mike pensaba que su esposa le había mentido, lo que era cierto, y se puso firme en lo concerniente al asunto de la cirugía plástica. De todos modos era ridículo. Ellen solo tenía 30 años y era una mujer hermosa, ¡demonios! Había sido la reina del regreso a casa durante el año previo a su graduación en Rice, y desde eso ni siquiera habían transcurrido 10 años. Pero Ellen tenía su tendencia a ser insegura y a preocuparse. Y parecía como si en los últimos años hubiera estado preocupada principalmente por perder su atractivo físico. Eso y todo lo demás. El Land Rover saltó al pasar un bache salpicando barro. Sentada al lado de Mike, Ellen dijo: «Mike, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No hemos visto gente desde hace horas». Pasó otro automóvil hace 15 minutos, le hice notar. ¿Recuerdas? El azul. Yendo para otro lado. Querida, tú querías una playa desierta, dijo. Y eso es lo que vas a tener. Ellen sacudió la cabeza en gesto dubitativo. Espero que tengas razón. Sí, papá, espero que tengas razón, terció Cristina, desde el asiento trasero. Tenía 8 años. Confiad en mí, voy bien. Condujo en silencio durante unos instantes. Es hermoso, ¿no es así? Mirad ese paisaje. Tan hermoso. Está bien, concedió Tina. Ellen sacó una polvera y se miró en el espejo, apretándose con los dedos debajo de los ojos. Suspiró e hizo la polvera a un lado. El camino empezaba a descender y Mac Bowman se concentró en la conducción. De repente, una pequeña figura negra cruzó velozmente el camino y Tina gritó: ¡Mirad! ¡Mirad! Después, desapareció en la jungla. ¿Qué era?, preguntó Ellen. ¿Un mono? Quizá un mono tití, repuso Bowman. ¿Puedo incluirlo?, consultó Tina, sacando su lápiz. Estaba haciendo una lista de todos los animales que había visto en el viaje, como parte de un proyecto para la escuela. No sé, contestó Bowman dubitativo. Tina consultó las ilustraciones que tenía en el libro guía. No creo que fuera un tití, dijo. Creo que simplemente fue otro aullador. En su viaje ya habían visto varios monos aulladores. ¡Eh!, añadió más animada. Según este libro, las payas de Cabo Blanco las frecuenta una amplia variedad de vida silvestre, entre las que se cuentan monos aulladores y de cara blanca, perezosos y coatíes. ¿Crees que haremos un perezoso, papá? Apuesto que sí. ¿De veras? Sí, mirá en el espejo. Muy gracioso, papá. En el camino embarrado, corría en declive a través de la jungla hacia el océano. Mike Bowman se sentía como un héroe cuando finalmente llegaron a la playa. Una media luna de 3 kilómetros de arena blanca y completamente desierta. Estacionó el Land Rover bajo la sombra de las palmeras que bordeaban la playa y sacó los almuerzos preparados en cajas. Ellen se puso el traje de baño diciendo: honestamente, no sé cómo voy a quitarme este exceso de peso. Estás maravillosa, linda. En realidad, Mike pensaba que su esposa estaba demasiado delgada, pero había aprendido a no mencionarlo. Tina ya estaba corriendo hacia la playa. No olvides de que necesitas la crema bronceadura, le advirtió Ellen. Más tarde, gritó Tina, por encima del hombro.
Voy a ver si hay un perezoso. Ellen Bowman recorrió la playa y los árboles con la vista. ¿Crees que la niña está bien? ¿Estará bien? Tesoro, no hay nadie en kilómetros a la redonda, dijo Mike. ¿Y si hay víboras? Respondió Ellen. Oh, por el amor de Dios, repuso Mike Bowman. No hay víboras en una playa. Bueno, podría haberlas. Tesoro, explicó con firmeza. Las víboras tienen sangre fría, son reptiles, no pueden controlar la temperatura del cuerpo. Esta arena está a 32 grados Celsius. Si la víbora saliera, se cocinaría. Observó a su hija retosando en la playa. Un punto oscuro contra la arena blanca. Déjala ir, que se divierta. Puso la mano en torno a la cintura de su esposa. Tina corrió hasta que estuvo exhausta y entonces se dejó caer sobre la arena caliente y rodó alegremente hacia la orilla. El océano estaba caliente y prácticamente no había resaca. Se sentó un rato, recuperando el aliento, y después miró hacia atrás, hacia donde estaban sus padres y el coche, para ver lo lejos que había llegado. La madre le agitó la mano, haciéndole señas para que volviera jubilosamente. Tina agitó su mano a su vez, simulando que no entendía. Tina no se quería poner loción bronceadora. Tampoco quería volver tampoco quería volver a oír a su madre hablar sobre perder peso. Quería quedarse donde estaba y a lo mejor ver un perezoso. Había visto un perezoso hace 2 días en el zoológico de San José. Era como ver un personaje de los teleñecos. Parecía inofensivo. Sea como fuere, no se podía mover con rapidez. Ella podía ganarle rápidamente en una carrera. Ahora su madre la estaba llamando a grandes voces, y Tina decidió salir del sol, alejarse del agua y ponerse a la sombra de las palmeras. En esta parte de la playa, las palmeras colgaban sobre una retorcida maraña de raíces de mangle que bloqueaban cualquier intento de penetrar tierra adentro. Tina no podía ver mucho. Aunque hubiera allí un perezoso, se dio cuenta de que no podría verlo. Frustrada, se sentó en la arena y pateó las hojas secas de mangle. Advirtió que había muchas huellas de pájaro en la arena. Costa Rica era famosa por sus pájaros. Los libros guías decían que en Costa Rica había el triple de pájaros que en toda Norteamérica y en todo Canadá. En la arena, algunas de las huellas de pájaros de 3 dedos eran pequeñas y tan débiles que apenas si se las podía ver. Y otras huellas eran más grandes y estaban impresas con más fuerza en la arena. Tina estaba mirando las huellas ociosamente cuando oyó un sonido como de gorjeo, seguido de un siseo de hojas en la espesura del manglar. ¿Los perezosos producían un sonido como de gorjeo? Tina no lo creía, pero no estaba segura. Era probable que el gorjeo se debiera a algún ave marina. Tina respiró en silencio, sin moverse, oyendo de nuevo el siseo. Y al final vio la fuente de los sonidos. A unos pocos metros de distancia, una lagartija surgió de entre las raíces del mangle y la miró con curiosidad. Tina contuvo la respiración. ¡Un nuevo animal para su lista! La lagartija se irguió sobre sus patas traseras, balanceándose sobre su cola gruesa, y miró con fijeza a la niña. Erguida de ese modo, tenía casi 30 centímetros de alto. Era de color verde oscuro, con listas marrones a lo largo del lomo. Sus diminutas patas anteriores las remataban con dedos pequeños, que se agitaban rápidamente en el aire. La lagartija alzó la cabeza cuando miró a Tina. La niña pensó que el animal era lindo. Parecía una especie de salamandra grande. Tina alzó la mano y movió los dedos en respuesta al movimiento que el animal hacía con los suyos. La lagartija no estaba asustada. Se le acercó, caminando enhiesta sobre las patas traseras. Era apenas mayor que una gallina, y al igual que una gallina, meneaba la cabeza hacia adelante y hacia atrás al caminar. Tina pensó que sería una maravillosa mascota. Observó que la lagartija dejaba huellas con 3 dedos, que tenían la apariencia exacta de las de un pájaro. Se acercó más a Tina, mientras ésta permanecía sentada en la arena
y la observaba. La niña mantenía el cuerpo quieto, pues no quería asustarla. Estaba sorprendida de que se le acercara tanto, pero recordó que en el Parque Nacional todos los animales del parque debían saber que estaban protegidos. Probablemente esa lagartija era mansa. Quizás hasta esperase que la niña le diese algo de comer. Por desgracia no tenía nada para darle. Con lentitud, tendió la mano abierta, con la palma hacia arriba, para mostrar que no tenía comida. La lagartija se detuvo, alzó la cabeza y gorjeó. Produjo un sonido chirriante característico, como el de un pájaro. Lo siento, dijo Tina. Sencillamente no tengo que darte. Entonces, sin previo aviso, la lagartija saltó sobre la mano tendida de la niña. Tina pudo sentir los deditos de las patas pellizcándole la piel de la palma, y sintió el sorprendente peso del animal que le llevaba el brazo hacia abajo. Entonces, la lagartija le trepó en el brazo en dirección a la cara. Ojalá pudiera verla, dijo Ellen Brown, entrecerrando los ojos por la luz del sol. Eso es todo, solo puedo verla. Eso es todo, solo verla, perdón. Estoy seguro de que está bien, contestó Mike, seleccionando cuidadosamente entre las cosas que había preparado en el almuerzo y embalado por el hotel. Había un poco apetitoso pollo a la parrilla y algo así como pastel de carne. Y no era que Ellen fuera a comer nada de esto. ¿No crees que se haya ido de la playa?, preguntó Ellen. No, tesoro, no lo creo. Me siento tan aislada aquí. Creí que eso era lo que querías, dijo él, sintiéndose exasperado. Y así es. En tal caso, ¿cuál es el problema? Es solo que me gustaría poder verla. Y entonces, desde la lejanía de la playa, y traída por el viento, oyeron la voz de su hija. Estaba gritando. Punta Arenas. Creo que está bastante mejor ahora, dijo el Dr. Cruz, bajando la solapa plástica de la tienda de oxígeno que rodeaba a Tina mientras la niña dormía. Mike Bowman estaba sentado junto a la cama, cerca de su hija. Mike pensó que el Dr. Cruz probablemente era muy competente y hablaba un excelente inglés, producto de su preparación en centros médicos de Londres y Baltimore. El Dr. Cruz irradiaba competencia y la clínica Santa María, el moderno hospital de Punta Arenas, era inmaculado y eficiente. Pero, aún así, Mike Bowman se sentía nervioso. El hecho incontestable era que su única hija estaba gravemente enferma y que estaban lejos de casa. Cuando Mike llegó hasta Tina, la niña estaba gritando histérica entre las raíces del mangle. Tenía el brazo izquierdo sangrante y cubierto con profusión de mordeduras pequeñas, cada una del tamaño de una huella de pulgar, y había salpicaduras de algo pegajoso en el brazo, como si fuera una saliva espumosa. La llevó por la playa, casi de inmediato. El brazo empezó a enrojecer y hincharse, y Mike no olvidaría en mucho tiempo ese frenético viaje de vuelta a la civilización en el Land Rover, de tracción a 4 ruedas resbalando y patinando por el embarrado sendero que llevaba a las colinas, mientras Tina gritaba presa del miedo y del dolor, y el brazo que cada vez se le hinchaba más junto con el enrojecimiento. Mucho antes de que llegaran a los límites del parque, la tumefacción se le había extendido hasta el cuello, y entonces la niña empezó a tener dificultades para respirar. ¿Estará bien ahora?, preguntó Ellen, mirando con fijeza a través de la tienda plástica de oxígeno. Así lo creo, la tranquilizó el Dr. Cruz. Le he administrado otra dosis de esteroides y su respiración es mucho más fácil. Y pueden ver que el edema del brazo está sumamente reducido. Mike Bowman terció. Y en cuanto a las mordeduras, todavía no tenemos identificación, aclaró el médico.
Yo tampoco he visto mordeduras así, pero notarán que estarán desapareciendo, ya que resulta bastante difícil distinguirlas. Afortunadamente, tomé algunas fotografías como referencia y le hice un lavado de los brazos para recoger muestras de esa saliva viscosa. Una para que se haga el análisis aquí y una segunda para enviarla a los laboratorios de San José. Y la tercera se conservará congelada en caso de que haga falta. ¿Tiene el dibujo que hizo la niña? Sí, dijo Mike Bowman. Le entregó al médico el boceto que Tina había hecho en respuesta a preguntas formuladas por el personal de admisión. ¿Este es el animal que la mordió?, preguntó el Dr. Cruz mirando el dibujo. Sí, dijo que era una lagartija verde, del tamaño de una gallina o de un cuervo. No conozco lagartijas así, contestó el médico. La dibujó levantada sobre sus patas traseras. Así es, dijo que caminaba sobre sus patas traseras. El Dr. Cruz frunció el entrecejo y contempló el dibujo un rato más. No soy un experto. Le he pedido al Dr. Gutiérrez que nos visite aquí. Es el investigador jefe de la Reserva Biológica de Carará, que está al otro lado de la bahía. Quizás pueda identificar el animal. ¿No hay alguien en Cabo Blanco?, preguntó Bowman. Ahí es donde mi hija fue mordida. Por desgracia no. Cabo Blanco no tiene personal permanente y ningún investigador trabaja allí desde hace un tiempo. Es probable que ustedes fueran las primeras personas que caminaban por esa playa después de varios meses. Pero estoy seguro de que encontrarán que el Dr. Gutiérrez tiene amplios conocimientos sobre el tema. Eché un vistazo a su reloj. Llamé a la estación de Carará hace 3 horas, cuando llegó su hija. El Dr. Gutiérrez debe estar a punto de llegar. El Dr. Gutiérrez resultó ser un hombre barbado, que llevaba pantalones cortos y camisa khaki. La sorpresa fue que era norteamericano. Cruz se lo presentó a Bowman, a quienes, con su acento sureño, dijo: Señor y señora Bowman, ¿cómo están ustedes? Es un placer conocerles. Y después pasó a explicarles que era biólogo de campo de Yale, que había estado trabajando en Costa Rica durante los últimos 5 años. Martí Gutiérrez examinó a Tina concienzudamente, levantándole el brazo con delicadeza y escudriñando de cerca cada una de las mordeduras con una linterna, para medirlas después con una pequeña regla de bolsillo. Después de unos momentos, Gutiérrez retrocedió, asintiendo para sí con la cabeza, como si hubiera entendido algo. Después inspeccionó las instantáneas Polaroid e hizo varias preguntas con respecto a la saliva, de la que Cruz dijo que todavía estaban examinándola en el laboratorio. Finalmente, volvió a Mike Bowman y su esposa, que esperaban en tensión. Creo que Tina se pondrá bien, pero quiero aclarar algunos pocos detalles, dijo tomando notas con mano firme. Su hija dice que la mordió una lagartija verde, de 30 centímetros de alto aproximadamente, que caminaba erguida por la playa después de haber salido del pantano de Mangles. Así es, sí. Y la lagartija produjo una especie de sonido oral. Tina dijo que gorjeaba o chirriaba. ¿Como un ratón, dirían ustedes? Sí, bien, pues conozco esta lagartija. De las 6.000 especies de lagartija que hay en el mundo, no más de una docena de especies caminan erguidas. De esas especies, solamente 4 se hallaron en América Latina. Y a juzgar por la coloración, la lagartija solamente podría ser una de las 4. Estoy segura de que esa lagartija era un Basiliscus amoratus, basilisco veteado que se encuentra aquí en Costa Rica, también en Honduras. Cuando se yerguen sobre las patas traseras, a veces llegan a medir unos 30 centímetros. ¿Son venenosas?, preguntaron los Bowman. No, señora Bowman, en absoluto. Gutiérrez explicó que una tumefacción del brazo de Tina se debía a una reacción alérgica. Según la bibliografía, el 14% de la gente es intensamente alérgica a los reptiles, dijo. Y su hija parece pertenecer a ese porcentaje. Estaba gritando, parecía doloroso. Probablemente lo era. La saliva de los reptiles contiene serotonina, que ocasiona un dolor tremendo,
se volvió hacia Cruz. La presión sanguínea le bajó con antihistamínicos. Sí, rápidamente. Serotonina, dijo Gutiérrez, no cabe duda alguna. Aún así, Ellen Bowman seguía intranquila. ¿Pero por qué una lagartija mordería a mi hija en primer lugar? Las mordeduras de lagartijas son bastante comunes. En los zoológicos, el personal que atiende a los animales recibe mordeduras con mucha frecuencia. Sin ir más lejos, el otro día oí que una lagartija había mordido a un bebé en su cuna, en Amaloya, a unos 100 kilómetros de donde estaban ustedes. Así que las mordeduras sí se producen. Pero no sé por qué su hija tiene tantas. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Nada, dijo que estaba sentada, muy quieta, porque no quería espantar al animal. Sentada muy quieta, dijo Gutiérrez, frunciendo el entrecejo. Sacudió la cabeza en un gesto de negación. Bueno, no creo que podamos decir con exactitud lo que pasó. Los animales silvestres son tan impredecibles. ¿Y qué hay sobre la saliva espumosa que tenía en el brazo?, preguntó Ellen. Sigo pensando en la rabia. No, no. Un reptil no transmite la rabia, señora Bowman. Su hija padeció una reacción alérgica a la mordedura de basilisco. Nada grave. Entonces Mike Bowman le mostró el dibujo que había hecho Tina. Gutiérrez asintió con la cabeza. Yo aceptaría esto como la ilustración de un basilisco, dijo. Unos pocos detalles están mal. Claro, el cuello es demasiado largo. La niña dibujó las patas traseras con 3 dedos nada más en vez de 5. La cola es demasiado gruesa y está demasiado elevada. Aparte de eso, esta es una lagartija perfectamente útil de la especie de la que estamos hablando. Pero Tina dijo específicamente que el cuello era largo, insistió Ellen Bowman, y que tenía 3 dedos en la pata. Tina es muy observadora, agregó su padre. Estoy seguro de que es todo eso, pero sigo creyendo que a su hija la mordió un Basiliscus amoratus vulgar y que tuvo una grave reacción herpetológica. El tiempo normal de evolución de la enfermedad es, con medicación, de 12 horas. Debería estar perfectamente bien por mañana. En el moderno laboratorio situado en el sótano de la clínica Santa María, corrió la voz de que el doctor Gutiérrez había identificado el animal que la mordió a la niña norteamericana, estableciendo que era un inofensivo basilisco. De inmediato se detuvo el análisis de la saliva, aun cuando la destilación fraccionada preliminar demostró la presencia de varias proteínas de peso molecular extremadamente alto y de acción biológica desconocida. Pero el técnico de servicio nocturno estaba ocupado y puso las muestras de saliva en un estante frigorífico. A la mañana siguiente, el empleado de día revisó el contenido del estante, comparándolo con la lista de los pacientes a los que iba a dar de alta. Al ver que Bowman Cristina iba a ser dada de alta esa mañana, el empleado tiró las muestras de saliva. En el último momento se dio cuenta de que una de las muestras tenía etiqueta roja, lo que quería decir que esa muestra debía ser enviada al laboratorio de la universidad en San José. El empleado sacó el tubo de ensayo del cesto de los desperdicios y lo mandó a donde tenía que ir. Adelante, dile gracias al Dr. Cruz, indicó Ellen Bowman, quien empujó a Tina hacia adelante. Gracias, Dr. Cruz, dijo la niña. Me siento mucho mejor ahora. Alzó la mano y estrechó la mano del médico. En ese momento dijo, lleva una camisa diferente. Durante unos instantes el médico frunció el entrecejo y después asintió. Cierto, Tina. Cuando trabajo toda la noche en el hospital, por la mañana, me cambio la camisa. ¿Pero no la corbata? No, solamente la camisa. Ellen Bowman intervino. Le dije que es observadora. Por cierto que lo es. El doctor Cruz sonrió y estrechó la mano de la niñeta con aire grave. Que pase unas buenas vacaciones, Tina. Disfruta los días que te quedan en Costa Rica. Lo haré. La familia Bowman ya se retiraba cuando el doctor Cruz dijo: Ah, Tina, ¿recuerdas a la lagartija que te mordió? Ajá. ¿Recuerdas sus patas? Ajá. ¿Tenían dedos? Sí. ¿Cuántos dedos tenían? 3. ¿Cómo lo sabes?
porque lo miré. De todos modos, los pájaros de la playa dejaban huellas de 3 dedos en la arena así. Levantó la mano, con los 3 dedos de en medio bien separados. Y la lagartija dejó esas huellas en la arena. La lagartija dejó huellas como de pájaro. Ajá. Y caminaba como un pájaro también. Sacudía la cabeza así, para arriba y para abajo. Dio unos pasos subiendo y bajando la cabeza con movimientos cortos y convulsivos. Una vez que los Bowman hubieron partido, el Dr. Cruz decidió informar de esta conversación a Gutiérrez, que estaba en el departamento de biología. Debo admitir que el relato de la niña me dejó perplejo. Yo mismo estuve haciendo algunas comprobaciones. Me alegro de que se haya recuperado, pero no estoy seguro de que la haya mordido un basilisco. No estoy nada seguro. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Bueno, no hagamos especulaciones prematuras. A propósito, ¿te enteraste de que en el hospital haya habido otros casos de mordedura de lagartija? ¿No? ¿Por qué? Házmelo saber, amigo mío, si te enteras. La playa. Marty Gutiérrez estaba sentado en la playa y observaba el sol de la tarde bajar cada vez más en el cielo, hasta que centelleó deslumbrante en el agua de la bahía y sus rayos llegaron hasta más abajo de las palmeras, donde el propio Gutiérrez estaba sentado entre los manglares en la playa de Cabo Blanco. Según lo que había podido establecer, estaba sentado cerca del sitio en el que había estado la niña norteamericana hacía 2 días. Si bien las mordeduras de lagartija eran frecuentes, como les había dicho a los Bowman, Gutiérrez nunca había oído que un basilisco mordiera a nadie. Y por cierto, nunca había tenido noticias de que alguien debiera ser internado en un hospital por la mordedura de una lagartija. Además estaba, también, el hecho de que el radio de la mordedura que se apreciaba en el brazo de Tina parecía ser un tanto excesivamente grande para ser de basilisco. Cuando regresó al puesto de Carará, revisó la pequeña biblioteca de investigación que allí existía, pero no encontró referencias sobre la mordedura de los lagartos. A continuación, revisó los International Biosciences Services, una base de datos para ordenador, ubicada en Norteamérica, pero no halló nada acerca de mordeduras de basiliscos, ni sobre internamientos por mordedura de lagartija. Después, llamó al funcionario de salud pública de Amaloya, que confirmó que un bebé de 9 días, que dormía en su cuna, había sido mordido en el pie por un animal del que la abuela, la única persona que realmente lo había visto, afirmó que era una lagartija. Con posterioridad, el pie se puso tumefacto y el bebé estuvo a punto de morir. La abuela había descrito a la lagartija como de color verde con listas marrones. Había mordido al niño varias veces antes de que la mujer la espantara. ¡Qué raro!, comentó Gutiérrez. No, como todos los demás, contestó el funcionario agregando que se había enterado de otros incidentes de mordedura. Un niño en Vázquez, la aldea costera que venía después de Amaloya, fue mordido mientras dormía, y otros puestos Sotreto. Todos estos sucesos se habían producido en los últimos 2 meses. En todos, los protagonistas habían sido niños y bebés que dormían. Un patrón tan nuevo y característico indujo a Gutiérrez a sospechar de la presencia de una especie desconocida de lagartija. Esta circunstancia era particularmente posible en Costa Rica, solo con 120 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. El país era más chico que el estado de Maine, y aún así, dentro de su limitado espacio, Costa Rica tenía una notable diversidad de hábitats biológicos, costas marinas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, 4 cadenas montañosas separadas, que comprenden cumbres de 3.600 metros y volcanes en actividad, selvas tropicales en las que llueve todo el año, bosques de montaña, zonas templadas, terrenos pantanosos y desiertos áridos. Tal diversidad ecológica mantenía una asombrosa diversidad de formas de vida animal y vegetal. Costa Rica tenía el triple de especies de pájaros que toda Norteamérica, más de 1.000 especies de orquídeas, más de 5.000 especies de insectos,
Nuevas especies se iban descubriendo a cada momento, a un ritmo que aumentaba año tras año. Pero por una triste razón, a Costa Rica se la estaba despoblando de su vegetación, y a medida que las especies de la jungla perdían sus hábitats, se desplazaban hacia otras zonas, y en ocasiones también alteraban sus pautas de conducta. Así que una especie nueva era perfectamente posible, pero acompañando la emoción de una sensación nueva, estaba la preocupante posibilidad de las nuevas enfermedades. Las lagartijas eran portadoras de enfermedades víricas, entre las que figuraban varias que se podían transmitir al ser humano. La más grave era la encefalitis sáurea central, o ESC, que en los seres humanos y en los caballos produce una especie de enfermedad del sueño. Gutiérrez pensaba que era importante el encontrar a esa nueva lagartija, aunque solo fuera para comprobar si era portadora de enfermedades nuevas. Observó el sol defender más y suspiró. Quizá Tina Bowman había visto un animal nuevo. Quizá no. Gutiérrez ciertamente no lo había visto. Esa mañana temprano había cogido la pistola de aire comprimido, cargando el peine de munición con dardos de ligamina, y se había dirigido hacia la playa lleno de esperanza, pero desperdició el día. Pronto tendría que iniciar el viaje de regreso desde la playa hacia la colina. No quería conducir por ese camino en la oscuridad. Se puso de pie y empezó a caminar de regreso por la playa. Más lejos y en trayectoria paralela a la de él, vio la forma oscura de un mono aullador, que se desplazaba con tranquilidad siguiendo el borde del manglar. Gutiérrez se alejó. Saliendo de la playa hacia el agua, si había un aullador, probablemente había otros en los árboles que pendían sobre Gutiérrez. Y los aulladores tenían tendencia a orinar sobre los intrusos. Pero ese aullador en particular parecía solo. Caminaba con lentitud y se sentaba con frecuencia para sentarse sobre sus cuartos traseros. El mono tenía algo en la boca. Cuando Gutiérrez se aproximó, vio que el animal estaba comiendo una lagartija. La cola y las patas traseras colgaban de las mandíbulas del mono, aún desde lejos. Gutiérrez pudo ver las listas marrones y el cuerpo verde. El biólogo se dejó caer al suelo y afirmó la mira, apoyándose en los codos. El mono aullador, acostumbrado a vivir en una reserva protegida, le miró con curiosidad. No huyó, ni siquiera cuando el primer dardo silbando pasó a su lado, sin darle. Cuando el segundo se le clavó profundamente en el muslo, lanzó un chillido de ira y de sorpresa, dejando caer los restos de su comida, mientras aún huía hacia la espesura. Gutiérrez se puso de pie y caminó hacia adelante. No estaba preocupado por el mono. La dosis de tranquilizante era demasiado pequeña como para producirle más que unos pocos minutos de aturdimiento. Ya estaba pensando en qué hacer con su nuevo descubrimiento. Él mismo redactaría el informe preliminar, pero los restos habría que enviarlos de vuelta a Estados Unidos, para que se les hiciera una identificación positiva final, claro está. ¿A quién se los debía enviar? El experto reconocido era Edward M. Simpson, profesor emérito de la zoología de la Columbia University en Nueva York. Un refinado anciano con el cabello canoso peinado hacia atrás. Simpson era la principal autoridad mundial en la taxonomía de lagartijas. Marty probablemente pensó que le enviaría la lagartija al Dr. Simpson. Nueva York. El Dr. Richard Stone, del Laboratorio de Enfermedades Tropicales del Centro Médico de la Universidad de Columbia, a menudo señalaba que el nombre sugería que se trataba de una institución de mayor importancia de la que realmente tenía. A comienzos del siglo XX, cuando el laboratorio ocupaba todo el cuarto piso del edificio de investigaciones biomédicas, dotaciones de técnicos trabajaban para eliminar el flagelo de la fiebre amarilla, la malaria y la cólera. Pero los éxitos médicos, los antibióticos y las vacunas, y los laboratorios de investigación de Nairobi y San Pablo habían convertido al LED en algo mucho menos importante de lo que había sido una vez. Ahora, con una fracción de su tamaño original, solamente empleaba 2 técnicos a tiempo completo, y estos se dedicaban primordialmente
al diagnóstico de las enfermedades que padecían los neoyorquinos que habían viajado al exterior. La cómoda rutina del laboratorio no estaba preparada para lo que recibió esa mañana. «Oh, muy agradable», comentó la técnica del laboratorio de enfermedades tropicales, mientras leía el rótulo de la aduana. Fragmento parcialmente masticado de la lagartija costarricense no identificada. Arrugó la nariz. «Esta es completamente suya, Dr. Stone». Richard Stone cruzó el laboratorio para inspeccionar el material recién llegado. ¿Ese es el material proveniente del laboratorio de Ebb Simpson? Sí, pero no sé por qué nos envían una lagartija a nosotros. Llamó su secretaria, repuso Stone. Simpson estaba en Borneo, haciendo un viaje de estudio durante el verano, y debido a que con esa lagartija hay una cuestión de enfermedad transmisible, la secretaria le ha pedido a nuestro laboratorio que le eche un vistazo. Veamos qué es lo que tenemos. El cilindro de plástico tenía el tamaño de un recipiente de leche de 2 litros. Llevaba pasadores metálicos de cierre y una tapa rosca. Un rótulo decía «Recipiente internacional para especímenes biológicos» y estaba completamente cubierto con autoadhesivos y advertencias en 4 idiomas. Las advertencias cumplían con el propósito de evitar que el cilindro fuese abierto por funcionarios aduaneros suspicaces. En apariencia, las advertencias habían funcionado, pues cuando Richard Stone desplazó la gran lámpara, poniéndola sobre el recipiente, pudo ver que los sellos seguían intactos. Después encendió el circuito cerrado de aireación y se puso guantes de plástico y una mascarilla. Después de todo, hacía poco que el laboratorio había identificado casos de fiebre equina venezolana, encefalitis japonesa B, virus de la jungla Kiasanur, virus Langat y de Mayaro. Después, desatornilló la tapa. Se oyó el siseo de gas que escapa y salió una nube de humo blanco. El cilindro se enfrió hasta escarcharse. En su interior, el Dr. Stone encontró una bolsa plástica para sándwiches con cierre de cremallera que contenía algo verde. Extendió un campo quirúrgico sobre la mesa y sacó el contenido de la bolsa, sacudiéndolo. Un animal congelado golpeó la mesa con un ruido sordo. ¡Ah!, exclamó la técnica. «Parece mordido». «Sí», asintió Stone. «¿Qué quieren de nosotros?» La técnica consultó los documentos adjuntos. La lagartija estaba mordiendo a los niños de la localidad. Piden la identificación de la especie de lagartija y les preocupan las enfermedades que pudiera transmitir la mordedura. La mujer extrajo el dibujo infantil de una lagartija que llevaba la firma Tina en la parte superior. Uno de los niños hizo el dibujo de un animal. Stone miró el dibujo. Evidentemente no podemos identificar la especie, pero podemos comprobar las enfermedades con bastante facilidad. Si podemos sacar algo de sangre de este fragmento... ¿Cómo llaman a este animal? Basiliscus amoratas con animalía genética consistente en 3 dedos en las patas posteriores, dijo la mujer leyenda. Muy bien, empecemos. Mientras usted espera a que se descongele, tómele unas placas de rayos X y hágale unas fotos con la Polaroid para el registro. Una vez tengamos la sangre, empiece a someterla a una batería de pruebas para determinación de anticuerpos hasta que obtengamos algunas coincidencias. Hágame saber si hay problemas. Antes del almuerzo, el laboratorio tenía la respuesta. La sangre de la lagartija no mostraba una reactividad importante ante ningún antígeno vírico o bacteriano. También trazaron perfiles de toxicidad y encontraron solamente uno positivo. La sangre era levemente reactiva al veneno de la cobra real de la India, pero una leve interreactividad era frecuente entre las especies de reptiles. El Dr. Stone no lo consideró digno de atención como para agregarlo al facsímil que la técnica le envió al Dr. Martín Gutiérrez esa misma tarde. Nunca se hizo alguna pregunta sobre la identificación de la lagartija. Esto tendría que esperar al regreso del Dr. Simpson. No se le esperaba hasta dentro de varias semanas, y su secretaria preguntó si el LED tendría la gentileza
de guardar el fragmento de lagartija mientras tanto. El Dr. Stone lo volvió a meter en la bolsa con cierre de cremallera y lo metió en el frigorífico. Martín Gutiérrez leyó el facsímil que provenía del Centro Médico Columbia, laboratorio de enfermedades tropicales. Era breve. Sujetus Basiliscus amuratus con anomalía genética, enviado desde la oficina del Dr. Simpson. Materiales, segmento posterior, animal parcialmente comido. Pruebas efectuadas, rayos X, RTX microscópico, inmunológico para determinación de enfermedad vírica, parasitaria, bacteriana. Hallazgos, no hay evidencias históricas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad vírica, parasitaria, bacteriana. Hallazgos, no hay evidencias históricas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad transmisible al hombre en esta muestra de Basiliscus amoratus. Firmado, Dr. Richard A. Stone, doctor en medicina y director. Sobre la base de este memorándum, Gutiérrez hizo dos conjeturas. La primera, que su identificación de la lagartija como basilisco quedaba confirmada por los científicos de la Universidad de Columbia. Y la segunda, que la ausencia de enfermedades transmisibles quería decir que los recientes episodios de mordeduras esporádicas de lagartija no entrañaban consecuencias graves para la salud de Costa Rica. Por el contrario, pensó, que a su punto de vista original era correcto, que una subespecie de lagartija se había visto empujada a salir de la jungla para ocupar un nuevo hábitat y que se estaba poniendo en contacto con la gente de las aldeas. Gutiérrez estaba seguro de que dentro de unas pocas semanas más la lagartija se calmaría y los episodios de mordedura acabarían. La lluvia tropical caía formando grandes láminas que calaban hasta el tuétano, martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Ñasco. Era casi medianoche. La corriente eléctrica se había interrumpido por la tormenta y la partera, Elena Morales, estaba trabajando iluminándose con una linterna cuando oyó un sonido chirriante, como un gorjeo. Con la idea de que se trataba de una rata, rápidamente aplicó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a ir el gorjeo y Elena se agachó. Evidentemente no era más que un pájaro que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo buena suerte. Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con su linterna. No vio un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbre apoyadas en el suelo, envuelto únicamente en una manta liviana, con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, 3 lagartijas de color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena, levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de la linterna, Elena vio la sangre que les goteaba del hocico. Al tiempo que gorjeaba con suavidad, una de las lagartijas se inclinó con una rápida sacudida de la cabeza y arrancó un trozo de carne del bebé. Elena avanzó gritando y las lagartijas escaparon hacia la oscuridad. Pero mucho antes de llegar hasta la cuna, pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé y supo que el niño tenía que estar muerto. Las lagartijas se dispersaron en la lluviosa noche gorjeando, dejando huellas sangrientas de patas de 3 dedos, como la de los pájaros. A la mierda. A la recontra re mierda. Yo creo que lo dejamos acá. Hicimos más o menos el 10% del libro. Me gusta hacerlo así, este formato, no muy largo, no muy corto. Quizás si más tarde tengo tiempo libre o prendo stream jugando o veo si prendo leyendo, me gusta. Me gusta leer, es un libro que hacía rato tenía ganas de leer, era algo que hace rato quería hacer.
y compartirlo de esta forma me gusta. Así que, gente, muchísimas gracias a todo aquel que se pasó, muchísimas gracias a todo aquel que me está usando de podcast. Va a estar subido... No, yo tampoco me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Y creo que justamente eso, por eso es un buen momento para dejarlo también, porque es un plot twist importante que no habíamos visto en otro Jurassic Park. Si vimos que se comían gente, nunca vimos que se comían un bebé. Gente, muchísimas gracias a todo aquel que se pasó, muchísimas gracias a todo aquel que me usó de podcast. Reitero, esto va a estar subido a YouTube. Me gusta esto, me gusta hacerlo, me gusta cómo viene saliendo. Tengo que mejorar en mi dicción, tengo que mejorar en mi lectura. Pero para hacer una primera vez creo que está bastante bien. Gente, muchísimas gracias a todo el mundo. Vamos a ver si hay alguien leyendo. Así tienen un podcast de paso. Un momentito. Categorías. Está leyendo los Juegos del Hambre pero en inglés. Vamos con alguien de la crew nomás. Uf, no me esperaba ese final, boludo. Potenchi. Muy Potenchi. Vamos con el Eski que está transmitiendo música. Que es igual de chill. Chat, muchísimas gracias a todos. Espero verlos en alguna otra edición. Reitero, esto va a estar subido a YouTube. Muchísimas gracias a todo aquel que se haya pasado. Un abrazo grande y hasta luego. Los invito a abandonar el barco.